La llamada forma en T de los verbos en japonés son un punto muy, como ya les había dicho, muy importante en sí para la gramática, ya que la vamos a utilizar para muchas situaciones. Y aquí enumero yo algunas. La vamos a utilizar para hacer peticiones, para dar y pedir permiso, para indicar cuando algo está prohibido, por ejemplo, para elaborar frases que describen dos eventos o actividades y muchas más, muchas otras estructuras más que vamos a ir encontrando en el camino también. Pero esto es lo principal, ¿no? Es el principal uso que le vamos a darle a la forma en T. Ahora, vamos a ir viendo las conjugaciones. Este es un punto muy interesante, muy importante también, así que me gustaría que le presten mucha atención y vayan viendo, anotando o haciendo captura de las diapositivas. ¿Mm? La conjugación de la forma en T es compleja, ya que se tienen que, digamos, aprender reglas, ya sea para los verbos en GRU, para los verbos en U y para los verbos irregulares. Ah, y hasta aquí no había nada, no hay nada nuevo porque ya también lo habíamos hecho para los verbos en general. Pero la regla que tiene que ver con los reglos en U está dividida a su vez en otras 5 subreglas, ¿no? Y esto es la parte, digamos, un poco más compleja respecto a la conjugación normal de los verbos. Pero vamos a empezar por lo más fácil, que es los verbos en GRU. Entonces, tenemos aquí los verbos en GRU del tipo taberu, del tipo miru, del tipo kiru, ¿no? Es bastante fácil llegar a tener la conjugación de la forma en T, porque quitamos ese ru y añadimos T. Así de simple. Entonces, la forma en T de taberu quedará tabete. La forma en T de miru, ¿cómo quedará? Mite. 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 La forma en T de okiru, Quite. ¿cómo? Okite. Okite, ajá, okite. Bien, y eso es lo más simple, ¿no? Lo más simple es con la forma en T, así como la vemos en pantalla, quitando ru y añadiendo T, ¿no? Para lo que tiene que ver con los verbos en ru. Ahora, entremos a ver el universo de los verbos en U. Aquí tenemos, como comenté hace poquito, 5 subreglas. Esta es la primera, ¿no? De los verbos en U. Para los verbos, justamente que terminan en U, que terminan en su y que también terminan en ru, como por ejemplo el verbo au, el verbo matsu y el verbo toru. ¿Qué sucede con este tipo de verbos en u? Van a tener una aparición de un pequeño tsu antes de te en su forma en te. O sea, esta u se va y lo que nosotros escribimos es un pequeño tsu y la sílaba te. Au se vuelve a te, matsu, mate, toru, totte. ¿No? Este mate que vemos allí es del chotto mate kudasai. Es este, conjugado en su forma en te. ¿Ven? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta con estos 3 tipos de verbos. Los verbos que terminan en u, verbos que terminan en su y verbos que terminan en ru. ¿De acuerdo? Otro verbo que termina en u es, por ejemplo, el verbo comprar. ¿Cómo es el verbo comprar? Cau. Mm, ¿Cómo tenemos su forma en te de cao entonces? Cate. Ujú, eso es. Mm. Ujú. Catte. Ujú. Toru no es el verbo que utilizamos para decir tomar fotografías, ¿no? Shashino toru. Otro verbo que termina en ru y que sea un verbo en u es kaeru, ¿no? ¿Cómo quedará kaeru en su forma en te? Kaite. Cállate. No, falta algo.
Dicen caete es quitando todo ru, pero acabo de decirles que caero es un verbo que termina en ru, pero es un verbo en u, porque cuando lo conjugamos decimos caerimas, no quitamos ru, como sucedería con el primer grupo de verbos. ¿Ok? Entonces, hay que conjugarlo como verbo en u, o sea, quitando únicamente la u final. Por eso es que cuando lo utilizamos decimos ieni caerimas, no aparece este gri, ¿no? Porque justamente no quitamos toda la sílaba ru, no solamente u. Entonces, es parte de aquí, ¿no? Es parte de verbos en u que terminan en ru. ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué sucede con su forma en T? La grité sería. No. Caete. Ok, perfecto. Caete. Ujú, caete. No, lo que sucede es que vamos a quitar esa ru y vamos a poner un pequeño tsu y la sílaba T, ¿no? Cae T, ¿ok? Eso es lo que sucede con todos los verbos en ru, que son verbos en u, atención, ¿no? Porque hay que prestarle mucha atención a este tipo de verbos porque se suelen confundir con los verbos en ru, ¿no? Pero si nosotros recordamos la conjugación, ¿no? Recuerden que los verbos en ru son verbos en ru porque se les quita todo ru al momento de conjugar. Entonces yo por eso taberu lo digo tabemas. No hay taberimas, no existe. No, porque yo al momento de conjugar quito todo ru. Ahora, es por eso que yo los clasifico en verbos en ru y verbos en u. Porque si yo tengo a caeru justamente, ¿no? Yo no digo cae más al momento de conjugarlo. Digo caerimas. Entonces, al aparecer esa R, a mí me da a entender de que yo en la conjugación no quité todo ru, sino quité únicamente la u. Por ende, es un verbo en u. ¿Ok? Pero ahora estamos viendo la conjugación de la forma en T. Y aquí nos dice esta regla de que cuando se trata de verbos en ru, que son verbos en u, aquí se quita ru y añadimos pequeño tsu y te. Por eso es tote, caete, y por eso se vuelve primordial que ustedes entiendan esta explicación de diferencia entre verbos en ru, que son realmente ru, y verbos que terminan en ru, pero que son verbos en u, para que no cometan el error de conjugarlo, de conjugar la forma en T de modo incorrecto. ¿De acuerdo? Ay. ¿Sí? Ay, Bien. Vamos a ver la siguiente regla. Ahora, para los verbos en U que terminan en mu, que terminan en bu y terminan en nu. Aquí es bastante importante memorizar esta parte. Todos los verbos que terminan en mu, o yo mu, no mu, todos los verbos que terminan en bu, como asobu, a divertirse, o los verbos que terminan en nu, como shinu, morir. La forma en T será quitando esas terminaciones y añadiendo n, d, ¿no? La sílaba n y la sílaba d, ¿no? La T con el tenten. Entonces tenemos yomu, se vuelve yonde, como en el diálogo, yonde kudasai, yonde. Asobu se vuelve asonde y shinu se vuelve shinde. Y nomu, ¿cómo volverá? ¿Cómo se transforma? ¿Dónde? Ujú. ¿Dónde exactamente? ¿No? Entonces, esta es la segunda regla de conjugación de los verbos en U, ¿no? Para tomar su forma en T. Yonde para yomu, asonde, shinde, ¿no? Para el resto. ¿Qué te acá? ¿Dudas hasta aquí? Yeah. Bien. yeah. Ok. La tercera, eh, todos los verbos en U que terminan en Q van a tener una conjugación muy característica
el verbo kaku es justamente uno de ellos. Esta Q que tenemos se va a ir y vamos a escribir ite. Ite. Entonces, kaku se vuelve kaite. Kaite. Ujú. Otro verbo que termina en Q, que recuerden. Kiku. Ujú. Kiku. ¿Cómo quedaría entonces? Kite. Ujú. Quite. Quite, exactamente. Quite. Muy bien. Entonces, esa es la regla para los verbos que terminan en Q. Pero aquí, dentro de este tipo de verbos, hay una gran excepción, que es el verbo IQ, o el verbo ir, que habíamos visto nosotros. En este caso, IQ va a conjugarse de la siguiente forma. La Q se cae, pero ponemos un pequeño tsu y la sílaba T, ¿no? Y decimos ite, ite. ¿No? Esa es una excepción, así que tenemos que memorizarlo, aprenderlo así tal cual lo vemos, ¿no? No va a seguir la regla de conjugación normal. ¿Y de acá? Hai. Hai. ¿Sí? Bien, chicos. A ver, entonces, mañana vamos a terminar con las últimas reglas que quedaron. No sé si hay alguna duda hasta el momento, Yeah. ¿no? Yep. ¿Se pudieron ir haciendo capturas a las diapositivas? Hai. Ok, bien chicos. Entonces nos quedamos aquí por hoy. Mañana vamos a terminar esta parte de la regla y enseguida vamos a pasar a ver algunos ejercicios. Bien, que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana. Matashta, Hai, Hasta matashita. siempre, arigato. matashta.